Historias para compartir. Camila y Ladislao, segundo capítulo, basado en este caso en la historia que redactó en su libro Romances turbulentos de la historia argentina el historiador Daniel Balmaceda. Para ser fiel a lo que ha escrito el autor, decidimos fraccionarla en 3 capítulos por la extensión que tiene, y revela algunos detalles que inclusive en la película que acabo de ver una vez más no los aborda. Llegamos en el relato de la semana anterior hasta el momento en que Camila y el sacerdote llegan a Entre Ríos. El hecho de no haber ahorrado algún dinero antes de huir indudablemente los perjudicó, porque ellos pensaban llegar a Río de Janeiro, que era el destino soñado, pero estaban muy lejos de sus posibilidades económicas. Entonces se instalaron en Goya, Corrientes. Cabe preguntarse, dice Balmaceda, por qué eligieron esa ciudad. La versión más difundida es la que dio el capitán de la barcaza que los había llevado hasta el lugar, quien dijo que él fue quien les había sugerido bajar allí porque podía recomendarlos ante el coronel Simeón Paiva, que era la máxima autoridad militar de Goya. Paiva era federal, pero muy antirrosista, comandaría un regimiento en la batalla de Caseros, y como dato curioso, sería quien decidiera instalar un campamento militar en Yapeyú durante la guerra de la Triple Alianza. Según esa versión, Paiva habría recibido a la pareja con los brazos abiertos porque podían encargarse de enseñar a leer y escribir a los analfabetos del pueblo. ¿Puede pasar inadvertido el hecho de que una de las principales familias de Goya eran los Perichón? Esteban María, a quien se mencionó en el comienzo del texto de este libro de Balmaceda, el hermano de Ana la Perichona, murió a fines de 1846. Su hijo, llamado Esteban, era primo del padre de Camila, le cedió un terreno para que pusiera nada menos que la primera escuela que existió en Goya. Por supuesto que pudieron no haberse conocido hasta entonces el tío y la sobrina, aunque no sería extraño que Esteban hubiera viajado alguna vez a Buenos Aires entre los años 1830 y 1847, pero a falta de pruebas, dice Balmaceda, vamos a suponer que no lo hizo y que no se conocían. Pero pregunta, ¿cómo es posible pensar que Camila iba a instalarse en Goya? Ellos tenían pensado Río de Janeiro, Brasil, sin considerar que quien les estaba ofreciendo una casa de 1 cuarto de manzana era, en definitiva, su tío. Máximo y Valentina se abocaron a la educación con mucho entusiasmo. Máximo y Valentina, los nombres que habían adoptado tanto Camila como el sacerdote. Mientras ellos disfrutaban de la cordialidad de sus anfitriones en Buenos Aires y Montevideo, se debatía con ardor el tema de los enamorados. ¿Cuándo se enteró el gobernador Juan Manuel de Rosas lo que había ocurrido? Cuando el ministro Felipe Arana le mostró la carta que le había enviado el preocupado padre de Camila. Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1847. En Buenos Aires, Rosas estaba furioso por la tardanza y por el tiempo que pasó en que le informaran lo que había ocurrido, que era la jura. Así que
el tema se había puesto bastante áspero. Él sostenía, Rosas, que si le hubieran avisado de inmediato, los habría atrapado en pocos días. La joven iba a ser encerrada en la casa de ejercicios espirituales, recordando su vida, rezando, purificándose de los pecados cometidos, y en caso de embarazo llevando adelante todo el proceso de gestación tras aquellos muros, a salvo de miradas indiscretas. El niño se habría dado en adopción o habría quedado al cuidado de los abuelos, mientras que Camila habría de esperar a que un extranjero que arribara a Buenos Aires, en tiempos en que el escándalo estuviera más o menos olvidado, pidiera su mano y así formara su hogar. Rosas había encarrilado el incidente en pocos días, pero se enteró cuando ya estaban en San Fernando, a punto de embarcarse rumbo al norte. La falta de reacción contrastó con la acción de los exiliados unitarios en Uruguay. En el Comercio del Plata, el periódico opositor escrito por los exiliados políticos, utilizaron el hecho para atacar a Rosas. Sostenían que solo un gobierno de conductas tan relajadas podía permitir que sucedieran actos de semejante inmoralidad. Don Juan Manuel exigió que le rindieran cuentas por lo mal que habían manejado el asunto, tanto en la familia como en la iglesia. El deán Elortondo se apresuró a responder. La carta encabezada con el clásico "Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios", arrancaba con un conjunto de lisonjas y luego trataba de explicar por qué se habían enterado tarde de la fuga de Camila. Aquí dejamos, porque Dios mediante, en una semana vamos a culminar con el trágico final. Seguramente ustedes conocen la historia, ha sido muy difundida, además fue llevada al cine, pero tiene facetas, como les decía al comienzo, que el guión de la película no aborda o directamente los omite, porque tienen un espacio, una duración fijada para el trabajo artístico. Pero de todas maneras el final fue trágico y lo vamos a recordar en el último capítulo, con el cual vamos a cerrar estas 3 entregas sobre Camila O'Gorman y Vladislao Gutiérrez. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.